Vamos a iniciar, buenos días hermanos, y vamos a abrir su Biblia en el libro de Mateo, 5. Vamos a ver el Evangelio como lo trata Mateo en el capítulo 5, del 1 al 12. El capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 del libro de Mateo, ¿sí?, va dirigido exclusivamente a salvos, ¿sí? Va dirigido a salvos. Bien. Vamos a ver entonces el Evangelio de Jesús, en este caso, cómo lo trata el apóstol Mateo. Y se nos habla de Jesús en su parte humana, en su naturaleza humana, pero también nos habla de Jesús como el Rey de Israel. Entonces, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos hace saber, y les voy a pedir así de inmediato que vayamos a Mateo 4:4. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que el hombre, vean lo que dice aquí, vivirá. Dice, el hombre vivirá. Dice, ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Dice, el hombre vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice que la palabra de Dios, entonces, viene a ser ¿qué? Esta palabra. La miré, hermana. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Esta ¿qué viene a ser? Esto que viene a ser, el hombre vivirá de la palabra que sale de la boca. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué es? Entonces, antes, ¿qué es? Alimento, pero no es cualquier alimento, ¿verdad? Es un alimento de carácter Espiritual. Exacto. Es un alimento de carácter divino. Y este alimento, dice que sale de la boca de Dios. Dice, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí está un verbo, ¿verdad?, que nos cambia todo. Este alimento espiritual nos da ¿qué? ¿Quién lo dijo? ¿Ya lo dijo alguien? Vida. ¿Qué pasa aquí? No, la hermana. Ah, no, el de. Ajá, ya la pongo a grabar. Sí. Sí, la hermana. Entonces, este alimento ¿qué nos da? Vida. Aquí dice, aquí lo encierra, ¿verdad? Está escrito que el hombre vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este alimento nos proporciona vida, ¿qué? Espiritual, eterna. Espiritual. Nos proporciona vida espiritual. Vamos en lo espiritual y vamos a ver mucho ahorita de lo espiritual, hermanos. Entonces, este es un alimento espiritual, es un alimento divino que alimenta nuestra parte, ¿qué? Este alimento nos da vida espiritual. Entonces, ojo, el hombre
Hoy quiero que entendamos esto. El hombre puede ser parte. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Esto implica, parte de esto implica esto. El hombre tiene una parte que humana y puede gozar de una parte que divina. Claro, sabemos, ¿verdad? Que si estamos en este plano, nosotros ya recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Entonces sí estamos en la cuestión espiritual. Yo he estado dice, ¿verdad? Jesús es la parte espiritual de todo esto. Entonces, si yo ya recibí a Cristo Jesús, puedo ser parte de esta naturaleza divina, de esa naturaleza de Dios, porque Él es divino. Entonces, si yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, obviamente voy a recibir al Espíritu Santo. Entonces puedo gozar de esta parte divina. Y me importa mucho que entiendan esto, hermanos, porque ahorita le voy a dar un giro a la bienaventuranza. Como no se ha enseñado, lo voy a tocar de otra manera. Entonces, sí me importa mucho que entendamos. El hombre, dice, lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿sí? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido. Entonces, el hombre tiene una parte humana, pero también puede disfrutar de la parte divina con Dios. ¿Sí? Entonces, espero que me entiendan muy bien esto, porque esto va a ser parte de lo que yo quiero enseñar o transmitir este día con la bienaventuranza. Entonces, este alimento alimenta nuestra parte divina, este alimento espiritual, solo y solamente. Es decir, dice que Cristo enseñaba, dice que abriendo la boca enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? El Evangelio. Pero el Evangelio viene a ser la palabra de Dios. Y sabemos que sale de la boca de Dios, esa palabra. Pero se traduce en un alimento, ¿qué? De carácter espiritual, que alimenta nuestra parte divina. Entonces, nosotros en Cristo Jesús podemos ser partícipes de esa parte divina con Dios. ¿Sí? Solo y solamente en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos decimos cristianos, o nos decimos espirituales, o nos decimos hijos de Dios, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque estamos ya en dos partes, ¿verdad? En una parte humana y en una parte divina, gozándola por haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Pero si no, no hay nada de esto. Entonces decíamos el jueves, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Si no, yo esto lo oigo nada más, pero pues como información. Y no entiendo la parte espiritual correctamente. Porque entonces me preguntó el hermano Guillermo, ¿qué es comunión con el pecado? No, pues vives en pecado, estás en el pecado y andas en el pecado. Pero si tienes parte con Dios, si tienes comunión con Jesucristo, esto es muy fácil que lo entiendas. Es básico, es básico. Yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo en este momento estoy siendo ¿qué? Alimentado espiritualmente. En este momento está ocurriendo. Es un milagro, ¿verdad? Pero solamente en Cristo Jesús es que así ocurre. Y estoy recibiendo ¿qué? Vida espiritual. Porque dice, ¿verdad? Dice la Escritura que esto es que te conozcan a ti y tendréis vida eterna. Esto nos lleva pues a salvación de vida eterna, ¿verdad? De esto se está tratando todo esto. Entonces, nosotros estábamos antes como aquí. Ajá. Estábamos muertos, ¿verdad? ¿Muertos qué? Espiritualmente. Muertos espiritualmente. Ahora, dice, tenemos esta parte, entonces ahora tenemos vida espiritual. ¿Sí? ¿Está claro, hermano Guillermo? Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Lo vimos hace 15 días, exactamente. Entonces, estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Pero cuando llega a nuestro Señor Jesucristo a nosotros, dice, Él nos da esta vida. Nomás que esta vida es para vida, ¿qué? Eterna. Entonces, para los que piensan que la salvación se pierde, pues es imposible, de verdad, porque ya estamos en este plano. Ya estamos en este plano.
Y la carne, o sea, hoy de hecho lo vamos a ver, tenemos que morir a la carne, ¿verdad? Tenemos que morir a la carne. Entonces ya estamos en un plano espiritual, en un plano de eternidad. Dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros podemos ser parte de esto solo y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo y solamente a través de... Sabemos, ¿verdad?, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice 5:5 Romanos, y el Espíritu Santo llega a nosotros y nos derrama el amor de Dios, entonces entra en nosotros toda la deidad. Entra en nosotros toda la deidad. Entonces, el hombre participa con Dios en una parte divina. Y entonces viene la promesa, ¿verdad?, ¿de qué? De vida eterna. De vida eterna. Entonces, Él nos da vida, entonces Él llega a nuestra vida, Él llega a nuestra vida y nos da vida, ¿verdad? Entonces, es decir, que no teníamos vida, ¿sí? Una vida temporal. Esa vida, ¿cómo nos la da Dios? ¿A través de qué? El cuerpo. Del alma. A través del alma. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios nos da vida a través del alma. Pero esa vida es ¿qué? Temporal. Esta vida es para vida eterna. Esta vida espiritual, esta vida divina. Entonces, ¿que no teníamos vida? Pues sí. Entonces, ¿cómo que llega Él y nos da, cómo es que Él llega y nos da vida? Pues sí, Él llega a nosotros. Vamos a Juan 3:6, por favor. Acompáñame. Vamos a Juan 3:6. Mire, Sorlayo, lo vamos a ver rápido. Ya lo tiene, hermano. Siempre le gana usted. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Exactamente. Entonces, nacemos de papá y mamá, entonces nacemos en la... Nacemos de papá y mamá y nacemos en la carne. Pero esta es vida temporal. Tenemos vida en el alma. Somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y a través del alma se nos da esta vida. Pero llega nuestro Señor Jesucristo, vivifica nuestro espíritu, nos da vida espiritual, nos da vida divina, nos da vida espiritual y pasamos a otro plano, ¿verdad? A la vida eterna. ¿Sí? Bueno. Entonces, teníamos vida a través del alma. Entonces, ya se nos da vida. Entonces, ahora sí necesitamos el pan físico para alimentar nuestra parte espiritual, nuestra parte humana, nuestra vida temporal, ¿verdad? Necesita del alimento físico. Pero ya en Cristo Jesús necesitamos el alimento espiritual, que es el que estamos en este momento recibiendo. Bueno, esta vida espiritual, ¿a través de quién se nos da, hermanos? A través del Espíritu. Es que se nos da vida espiritual. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que esta vida ya es para vida eterna, ¿verdad? ¿Sí? Para vida eterna. Entonces, ahora podemos decir nosotros, ya tenemos vida espiritual. Entonces, ¿qué ocurrió en nosotros? ¿Cómo se llama eso? Pues nacemos de nuevo. Juan 3, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Ocurre en nosotros el nuevo nacimiento. Entonces, ahora ha ocurrido también otro milagro, un gran milagro en nosotros, ¿verdad? Ahora somos ¿qué? Salvos. Salvos. Exactamente, hermano Jesús. Ahora ya tenemos esa calidad, ¿verdad? De salvos. Entonces, en este pasaje nos habla Jesús de que nos da vida, vida, ¿a través de qué? Del alimento espiritual, a través de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. A través del alimento que sale de la boca de Dios. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Yo soy Dios. Y vengo a darles, vean, no salvación solamente, sino vida espiritual, para vida eterna. ¿Sí? Entonces, escrito está
que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús los enseñaba, dice, Jesús nos enseñaba. Cuatro. Él respondió, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Entonces, esto es, viene a ser el alimento espiritual que necesita, ¿quién? Un salvo. Un salvo. ¿Sí? O sea, esto bien, ojalá lo entiendan, hermanos, porque esto se convierte en una necesidad. Son muchos puntos, ¿verdad?, de que nosotros podemos estar preguntando constantemente, una y otra vez, ¿verdad? Yo seré salvo. Y constantemente vienen los mensajes, ¿verdad? Es una necesidad para ti la palabra. Sí. Amén. ¿Sí? Así de simple. Sí, porque por eso muchos, ¿verdad?, no vienen. No necesitan eso, o sea, no les importa. O cualquier pretexto sirve para no venir a recibir el alimento espiritual. Entonces, no, pues es que vas a poner el hermano Pedro y a mí no me gusta cómo expone. Él no sabe. A mí me gusta más con el pastor, hermano. Entonces, estamos a fin de cuentas con que es palabra de Dios, ¿verdad? Independiente de quién la esté expresando. Entonces, yo estoy recibiendo el alimento que necesito. Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Para mí ya es una necesidad. Ese alimento. Ya es una necesidad. ¿Por qué? Porque soy salvo y necesito estarme alimentando. Amén. Es como, al rato, ¿verdad?, tenemos hambre y vamos al convivio, ¿verdad?, a la comida, porque ya tenemos hambre, ya necesitamos del alimento físico para alimentar la carne. Y es una necesidad, pero esta también debiera de ser más todavía esta que esta, ¿verdad? Y nosotros, los salvos. Bueno, entonces, 5.1, hermanos. Vamos a 5.1, vamos a empezar a entrar a tema. 5.1. Dice, después de esas cosas, Mateo 5.1. Sí, perdón. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Abriendo su boca. ¿Qué salía de esa boca cuando les enseñaba? El Evangelio. Salía el Evangelio. Salía la palabra de Dios, que es alimento espiritual y que alimenta nuestra parte divina. Nuestra parte divina. Entonces, es bien indispensable, ¿verdad?, que entendamos esto. Hay personas que, no sé, a veces se congregan, no sé, vienen cada mes, cada 2 meses. ¿Para ellos será una necesidad este alimento? No, obviamente no. Para un salvo es necesario, o sea, no sé, por ejemplo, viene el martes, el jueves, a veces hay que, no sé, las ocupaciones del pastor, voy corriendo por él. Y de hecho se lo digo, venga a alimentar mi alma, deme refrigerio a mi alma, porque necesito palabra. Quiero el estudio, necesito mi estudio. Y ahí vamos por el pastor corriendo, y ahí viene el pastor también corriendo y ven, nos da nuestro estudio. Y ya salimos contentos, ¿no? Salimos bien a gusto, salimos sabiendo que estamos agradando a Dios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estamos dándole, estamos colmando esta necesidad de alimento espiritual. Eso es lo que realmente está ocurriendo ya en nosotros. Entonces, ¿soy salvo? Bueno, aquí hay muchas formas de decir, sí lo soy. Amén. Sí lo soy. Espero que me entiendan. Entonces, Jesús, ¿qué les enseñaba? El Evangelio, dice el hermano Jesús, sí, exactamente. Él abría su boca y les estaba dando el alimento espiritual. Entonces, él, al estarles enseñando, ¿qué les estaba dando? Alimento, vida. Vida espiritual. Vida. Él les estaba dando vida. Al momento de estar abriendo la palabra y enseñarles la palabra, enseñarles, él les estaba realmente alimentando y les estaba dando vida. Ahora hay que ver si van en fe, ¿verdad? Hay que ver si realmente creen, porque pues esa ya es otra cuestión. Bueno. Entonces, vamos a leer, hermanos, como siempre, nos ponemos de pie así. Vamos a leer como siempre, del 1 al 12, empiezo yo y me van ayudando, ¿sí?
5.1, Mateo 5.1, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, y te pedimos y te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, bendiciendo este lugar. Santifica, Señor, cada corazón oyente, bendito Padre, de tu palabra. Que sea ese poder de tu Espíritu, Señor, que nos redarguya, que nos permite entender, Señor, que nos dé luz, que abra nuestros sentidos espirituales y nos permita, bendito Padre, ver la grandeza de tu palabra, la sabiduría, Señor, que encierra cada versículo que leemos aquí. Gracias, Padre, por darnos este alimento, por darnos, Señor, también el entendimiento de que comprendamos, Señor, que es indispensable que recibamos este alimento espiritual, porque es necesario para nuestro sustento espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Y nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú guiándonos y llevándonos a toda justicia. Que sea tu Santo Espíritu haciendo esta obra, Señor. Y todo te lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Entonces, sale de la boca, dice la palabra de Dios. Estamos estableciendo es el alimento espiritual, el alimento divino. Y esa palabra de Dios, decimos, es vida. Es vida. ¿Vida qué? Vida espiritual. Alimenta nuestra parte divina. Bueno. Divina, ¿por qué, hermanos? Porque viene del cielo. Que viene de allá. Exactamente, bueno, porque viene del cielo. Dice, de hecho en Juan dice, mi palabra es, dice ¿qué? Vida. Entonces, estamos estableciendo, somos salvos, esto es para salvos, capítulos 5, 6 y 7, hermanos, para salvos. Esto es básico que lo entendamos, para dimensionar la idea de la bienaventuranza y la enseñanza, porque aquí no estamos a ver si somos, creo que ya, no, aquí es para salvos. Por eso estoy estableciendo capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es para salvos. ¿Sí? Amén. Bueno, dice, vamos a entrar a temas. Entonces, lo vamos a anotar esto. Esto es entonces para salvos. Si es para salvos, ¿qué ocurrió ya en esa persona? ¿Qué ocurrió en ese corazón? Recibió a Cristo. Ya recibió a Cristo Jesús en su corazón. Sí. Y con Cristo llegó el Espíritu Santo y Él derrama en mi corazón vida. el amor de Dios. El amor de Dios. Y veíamos, ¿verdad? El jueves que solo y solamente así podemos llegar a ¿qué? A una legítima humildad. A una verdadera y legítima humildad. Solo Dios en mí. Decíamos, usted me lo contestó, hermano Guillermo, y me sorprendió que me lo contestara. ¿Cuál es el antídoto de la soberbia? La humillación. La humildad. Pero esto ¿qué lo produce, dijimos? El amor. ¿Y quién es el amor? Dios. Primera de Juan 4. ¿Sí? Dios es amor. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo no puedo tener algo divino, espiritual, que viene del cielo. Yo no puedo pensar en nada de eso si yo no tengo el amor de Dios en mí, si no tengo a Jesús en mí. O sea, no puedo pensar en eso, ¿eh? Y si lo estoy haciendo, por eso decía, soy salvo, seré salvo. ¿Eh? ¿Necesitas el alimento?
Casi te puedo asegurar que sí. Casi. Entonces, son muchas partes del estudio que nos responden, ¿verdad? Sí, sí soy salvo. Yo sí soy salvo. Amén. Yo sí soy salvo. Entonces, Dios en mí produce lo que ustedes quieran. Todo lo que estamos viendo ahorita. Por eso estamos diciendo, es para salvos. Entonces, ¿qué ocurrió en mí? Yo ya recibí a Cristo, como dice el hermano Jesús. Yo ya recibí al Espíritu Santo. Yo ya recibí el amor de Dios. Romanos 5:5. Entonces, verdaderamente puedo pensar en la humildad. La legítima, la espiritual, la divina. No la humildad que nosotros a veces creemos tener. No soy muy humilde, soy un dechado de virtud. Porque ya hice aquello, porque limpié tantito allí, porque levanté la mesa. No. O sea, ahorita vamos a ver, vamos a ver, porque ahorita vamos a adentrar un poquito a esto. Entonces, vamos a la primer bienaventuranza, 5:3. Entonces, viendo a la multitud, subió al monte. Subió al monte, símbolo de ¿qué? Cielo. Del cielo. Del cielo Símbolo del cielo. Llega Jesús a donde él pertenece, al cielo. arriba. Dice, yo vengo del cielo, dice que el que viene de arriba es sobre todos. Entonces dice, va al monte, sube a donde él le corresponde, dice, y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces, aquí estamos pensando en discípulos verdaderos, ¿verdad? Que ya tienen, ¿qué? Humildad, que reconocen que están frente a Dios, que reconocen a Dios verdaderamente. Entonces, vamos a ver. Dice, bienaventurados, ¿quién lo lee? ¿Alguien que lo lea, por favor? La 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, de los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dice aquí. Bueno. Jesús, dice la Escritura, que venía predicando el evangelio del reino de los cielos. El reino de los cielos, obviamente, es el gobierno de Dios, pero a la vez que es también la justicia de Dios. Entonces, esa justicia, hermanos, sabemos que a nosotros, por gracia, se nos da la justificación. Esto espero que no los confunda. Entonces, este reino viene con un poder, ¿para qué? Para que seamos Para ser salvos. Entonces también este gobierno, este reino, tiene el poder de perdón de pecados. Entonces, espero que entendamos esto. ¿Con quién llega? Con el Jesucristo. Con Jesucristo. Solo y solamente con Jesucristo. Esto lo insistimos mucho aquí nosotros, lo enseñamos mucho y cada vez lo repetimos, porque tenemos que entender, ¿verdad? Este sacrificio logró todo esto, ¿verdad? Este sacrificio logró todo esto. Y hemos una y otra vez dicho, nosotros sí tenemos que ir a Jesús, el que hizo milagros, el que alimentó milagrosamente a 5,000, el que caminó sobre el mar, el que hizo muchas cosas. Pues, está bien, pero nosotros sabemos que tenemos que ir aquí, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente ahí es donde obtenemos todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Dice, él abriendo su boca les enseñaba, y está hablando de pobres en espíritu. Entonces, esa es la primer bienaventuranza. Son pobres precisamente en espíritu. Son pobres en el espíritu. Ahora, recordemos, ¿verdad, hermanos? Que cuando ponemos espíritu con E mayúscula, ¿estamos hablando de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y cuando ponemos espíritu con E minúscula, ¿estamos hablando? Del espíritu. De nuestro espíritu, nuestro propio espíritu. Entonces dice aquí, bienaventurado el pobre de espíritu. Vamos a ver de qué estamos hablando. Les voy a pedir que me acompañen a Lucas 21, por favor. Lucas 21, del 1 a 4. A ver, alguien que lo lea, hermanos. Porque me tardo mucho en buscar mis hijos. Levantando los ojos. Lucas
21, 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Está claro? O sea, dice que echó 2 blancas. ¿Qué son 2 blancas? Debe haber sido una moneda muy pequeña. 2 blancas son monedas de cobre, de muy baja denominación. Haga de cuenta nosotros el quinto, el centavo, ¿no? O sea, monedas de muy poca valía, ¿no? Entonces ella dice que pone ofrenda dos blancas, pero para Dios ofrendó todo. De hecho aquí dice, ¿verdad? Dice, porque todos aquellos echaron lo que les sobraba. Entonces, lo clásico es agarra uno el cambio y te van 10, 15 pesos, ¿no? O hasta botones, porque a veces que llevan, va el dedal, ¿verdad? Luego nos ponen el dedal, nos ponen el botón, nos ponen la tuerquita también. Bueno, es lo que traen, ¿no? Agarran y lo ponen. Pero el dinero está acá, ¿verdad? Ese no lo tocan. Entonces, esta mujer dice, no echó lo que le sobraba, dice, echó todo el sustento que ella tenía. Todo el sustento que ella tenía. Espero que entiendan esto. ¿Qué logró esta mujer? Que Dios volteara a verla. Espero que entiendan eso. Y esa es nuestra oración, Señor. Ve nuestra vida, venos. Que no pasemos desapercibidos. Ayúdanos, socórrenos, danos de tu gracia, de tu misericordia. Pero nos tiene que voltear a ver. Y tenemos que llevar a misericordia. Mucho hemos insistido en eso, ¿verdad? Y queremos que nos vean, pero a veces no lo logramos. ¿Por qué? Porque nuestros actos no son como estos. Dice, si no echaron de lo que les sobraba. Y esta mujer logra que Dios voltee a verla. Amén. Y es bien importante que yo quiero que entiendan eso por lo que vamos a seguir viendo. Ricos, dice, dan lo que les sobra. Ricos dan lo que les sobra. Dice, por su pobreza dio poco, pero para Dios dio mucho. Entonces, ¿por qué? Porque dio todo su sustento. O sea, ¿con qué se quedó? Nada. Entonces, ¿qué actitud tenía esta viuda? Total confianza en el Creador. Yo te doy y yo sé que tú te vas a acercar. Tú me vas a dar. Vean esta fe. Vean esta fe. Es un acto muy sencillo, pero de gran trascendencia, de gran enseñanza. Logró que Dios volteara a verla. Wow, ¿no? Amén. Dio todo el sustento que tenía para Dios. Aquí es donde va a cambiar todo, hermanos, y espero que nos entendamos. Dice, bienaventurado viene de un término griego, hermanos, que se dice Macarios. Entonces, bienaventuranza viene de un término que se dice Macarios. Esto, hermanos, me cambió a mí todo. Y vamos a ver de qué se trata. Macarios, ¿qué significa? Vean esto. ¿Qué significa la bienaventuranza? Esto sí que nos lo contesta el pastor. Doblemente bendecido. Feliz, dichoso. ¿Sí? Okay. Mucho más que eso. Okay. Por eso decía yo doblemente, ¿no? Bueno, cuádruplemente dichoso, feliz. Pero entonces sí, bendecido. ¿Sí? Ok. Acaba de decir la palabra correcta el pastor. Bendecido. ¿Esto de dónde salió, hermanos? No se me pierda. ¿De dónde salió este término? De bienaventuranza. De lo que significa la bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventuranza? Bendecido. ¿Sí? Yo le voy a agregar doblemente feliz, doblemente dichoso, doblemente, así lo vamos a llamar. Pero la palabra que me importa es esa que dijo el pastor, bendecido. Entonces, este decíamos viene del griego
que es Macarios, dice, pero aquí me va a cambiar todo. Implica algo, hermanos. Este término implica algo. Que de hecho le dimos un repasoncito el jueves. Los que estuvimos aquí, se los dije, el domingo se van a sorprender. Implica que esa bendición implica algo. O ser bienaventurado implica algo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces decíamos que implica feliz, dice, dichoso. Agrego el término fortuna. Pero no perdamos, ¿verdad? El término principal es bendecido. ¿Sí? Bendecido. ¿Quién bendice? Dios. Dios. Solamente Él bendice. Una verdadera. Yo puedo decir, amigo, yo te bendigo. Siempre Dios te bendice, ¿verdad? Dios te bendiga. Pero nosotros no podemos hacer eso. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, esto implica algo. Bueno. Esto implica, hermanos, mi interior. Mi interior. Que emana, hermanos, como una especie de poder. Ahora, no un poder, ¿verdad?, para volar, para ver con rayos X, ¿verdad?, las bóvedas, a ver si hay dinero, cosas así, ¿no?, como Superman y los superhéroes. No, un poder, estamos en lo espiritual, entonces estamos hablando de un poder, ¿qué? Espiritual, de un poder divino, ¿sí? Entonces, si es espiritual y es divino, ¿de quién viene? De Dios. De Dios, ¿sí? Entonces, ser bienaventurado implica mi interior, un poder. Vamos a ver de qué se trata. Un poder. Ese poder emana de mí mismo. Emana como un gozo interior. Y recordemos que estamos en bienaventuranza. ¿Qué significa, verdad? Viene del término Macarios, que es del griego. Significa principalmente bendecido. Agrego yo, feliz, dichoso, doblemente afortunado. Pero implica algo que brota de mi interior. Implica algo un gozo que viene de mi interior. Vamos a ver de qué se trata. Nosotros, hermanos, decíamos el jueves, no sé si se acuerdan, nosotros, sí, vamos a ver. Ojo, nosotros estamos sujetos a esto, al mundo. ¿Sí? Bueno. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Está el hombre sujeto al mundo, es decir, nos afecta las circunstancias. Deme un ejemplo de circunstancia. Una circunstancia. Enfermedad. Una enfermedad. Nos arrastra, nos angolotea para donde quiera la enfermedad. ¿Qué otra? El alimento. Falta de trabajo. Esa es la clásica, ¿no? Falta de dinero, falta de medicinas, falta de pobreza. O sea, estamos sujetos a esto. Queramos, y aún cristianos, ¿eh? Aún cristianos. Pero vamos a entender hoy esto. Como un hijo de Dios, como un salvo, como una persona que se alimenta de lo espiritual, de lo divino, como una persona que ya tiene una parte divina. ¿Sí? Hemos sido a imagen y semejanza de Dios. Él es divino. Nosotros podemos disfrutar. Ojo, he estado diciendo, nosotros podemos ser parte de esto solo y solamente, ¿cómo? Con Jesucristo. Solo y solamente en Jesucristo. Entonces, la bienaventuranza implica esto. El hombre está sujeto al mundo, nos afectan las circunstancias. Entonces dijimos pobreza. La enfermedad dijimos, ¿verdad? Sí.
¿Qué más dijimos? Enfermedad. Trabajo. ¿Cuál otra? Las desgracias que a veces nos ocurren y no sabemos ni qué hacer. Se muere mi hija, se muere mi hijo. Esta yo la he comentado 2, 3 veces ya. Hay un hombre, tiene su bebé, no sé, unos 12 años más o menos, es atropellada. Ella está en la secundaria, es atropellada, pero hay un momento en donde su hija le pide que baile con él. Y el papá pues, llega a un lugar y le dice, baila conmigo. Y el papá le da pena y dice, no, baila tú. Y le pone la música y la niña está ahí bailando solita. Después de que muere esta niña, él va, lo que me decía usted, hermano, no ha regresado a aquel lugar. ¿Se acuerda que este hombre lo hizo? Regresó a ese lugar y bailó con su hija. Claro, ya en su pensamiento, ¿verdad? Y empezó a bailar con su nena. Y llorando se sube a su carro y dice, no, ya bailé contigo. Entonces, ¿nos afectan las desgracias? ¿Sí? Sí. ¿Qué debió hacer este hombre? Este hombre tuvo que aceptar. O sea, ¿qué debemos hacer? Se murió mi niña. ¿Me voy a la desgracia? No. Dice, está sujeto a estas circunstancias. Ahorita vamos a ver, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Dale gracias a Dios que la tuviste, que la conociste, que la gozaste, que la disfrutaste. Pero la vida sigue. Es cruel, pero es lo que se debe de hacer. La tuviste, aquí está mi niño, Dios bendito, gracias porque me diste la oportunidad de disfrutarlo, de amarlo, de besarlo. Ahora, esa es mi conciencia, ¿verdad? Que dice, no lo quisiste, no lo cuidaste, no lo alimentaste. Me decía un varón, mi hijo me pidió un peso y me puse a llorar porque aquí venía y se echaba sus 200, 500, 600 pesos de botellas, ¿no? Y no tenía un peso para darle a su bebé. Y aquí lo veía uno tomado, borracho, hablando de eso. Es que mi hijo me pidió para aquello. O sea, somos así, ¿no? De contrarios, ¿no? Bueno, entonces, ¿nos afecta el mundo? Sí. ¿Nos afectan las circunstancias? Sí. O sea, ¿la injusticia nos afectará? ¿La tribulación nos afecta? Sí. ¿Sí? ¿La adversidad nos afecta? Nada me sale bien, no me consigo trabajo, no se me abren las puertas, todo se me cierra, ya perdí aquello, ya perdí lo otro, mi esposa ya me mandó al carajo, me peleé en el trabajo, tuve un problema, y empieza uno a ver, ¿verdad? Que las cosas empiezan a salir mal, es la adversidad. ¿Eso nos afecta? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿a qué voy? Pobreza, la enfermedad, nuestras debilidades, nuestras desgracias, la muerte, el pecado. Bueno. Esto tiene que ver, hermanos, esto tiene que ver con esto. Si yo tengo gozo interior, ¿tengo qué? ¿Qué otra cosa tengo? Tranquilidad. Felicidad. Paz. Paz. Si yo tengo esto, ¿por qué? Porque entonces yo disfruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, Jesucristo está en mí y el Espíritu Santo mora en mí. Ojo, váyanme siguiendo, por favor. Entonces, se supone que yo gozo tengo un gozo y una paz interior sobrenatural. O sea, ya no vivo normal, vivo de manera sobrenatural, sobre lo que es natural. ¿Sí? Debo o debería. Estoy hablando de lo divino, estoy hablando de las cosas de Dios. Estoy hablando de una bienaventuranza que significa ¿qué? Principalmente estar bendecido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. El significado entonces tiene que ver con gozo y paz interior. Bueno. Entonces, aquí empieza la enseñanza, hermanos. Si yo tengo esto, ¿me debería realmente de afectar esto? No. Ojo, ahí empieza la enseñanza. No. Dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, para mí es vivir, ¿qué?
Vivir en Cristo, morir es ganancia. Fíjense, ¿eh? Y morir, entiéndanlo. Dice, y ganar, morir, ¿no? Sí, ya tengo todo. Ya estoy allá, ya tengo la ciudadanía, ya estoy en Cristo, ya. ¿Qué más puedo obtener? Ya, dice, ya la ganancia ya está. Y de hecho lo dice Pablo, ¿no? Yo ya deseo irme, amigo. Todo eso ya no me debe de afectar lo que está ahí, ¿no? Exactamente. Eso ya. Exactamente, porque somos temporales, ¿no? Ujú. Tenemos una vida temporal. Abraham, ¿verdad? Llevó a Isaac. ¿Y qué dijo? ¿Sí? Aquí está. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que Dios iba a ¿qué? Eso ya lo dijo el pastor. A resucitar a su hijo. Entonces, era una circunstancia que ya no le debía, porque aquí estamos hablando de desgracias, estamos hablando hasta de muerte, ¿verdad? Por eso puse la muerte de la niña esta. Estamos hablando hasta de muerte. Entonces, en lugar de tirarnos muchos de ahí se quedan y van al vicio y empiezan a pasar muchas cosas. Cuando verdaderamente, ¿qué debieran de hacer? Señor, gracias, porque me lo diste, porque lo tuve, porque lo abracé, lo besé, conviví mucho con ellos, tuve mucha comunión pero es tu voluntad. Y dijimos, ¿verdad? Cuando estamos en Dios, el resultado es de quién? De Él, ya no es de ti, hermano. Ahí estaría bien, o queda bien el versículo que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, ¿No? hermano, esa es otra figura. Otra No, figura. ahorita vamos a mejor así como se lo estoy explicando. Esa es otra cuestión. Entonces, estamos hablando de circunstancias ante un salvo, ante un hombre que ya tiene un nuevo nacimiento, una persona que ya tiene vida espiritual, que ya comparte con Dios una parte divina. Y esa parte divina, ¿dónde nos va a llevar? Al cielo. A la vida eterna, al cielo. Debemos de tener esa seguridad, o debiéramos. Y ya desde aquí, y con gozo, con alegría. Por eso veíamos hace 15 días, ¿no? Lo de el perdón, la humildad, o sea, y es un entrenamiento de la clase de vida que vamos a tener allá arriba. Y esto es lo mismo, o sea, dice, toda lágrima será enjugada. No, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. Va a haber solamente paz y gozo interior. Esto es lo que Dios nos ofrece. Esto es lo que Dios nos da. Entonces, debiere ya no afectarnos esto. Yo lo he estado dice, ¿verdad? Señor, mi hija, son las 2 de la mañana, las 3. Señor, ayúdame, socórreme, mira. Y a los 10 minutos de que pidió al Señor, Angélica, ahí está mi hija. Juana, ¿está allí mi niña? Pedro, ¿está mi niña? No, es que no, nadie la vio, o sea, es que se fue a la escuela, es que, no, y se acabó. Está destrozada la persona, dice, Señor, sí, Señor, pero no confías en Él, verdaderamente. ¿Sí, hermano Guillermo? Sí, no tiene fe. No tiene esa fe que debiere de tener. Y le afecta esto, ¿verdad? Le afecta esto. Porque si ya lo puso en manos de Dios, ya no hay en dónde más ponerlo. O sea, ya no hay más. Señor, te lo encargo, cuídamelo, tráemelo con bien. Si es tu voluntad. Y si se lo lleva, Es la voluntad del Señor. estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí. Bueno, no debiera de afectarnos estas circunstancias. Entonces, esto, hermanos, es lo que Dios desea para nosotros. Sí, ¿verdad? Es muy entendible. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Un estado de deleite, un estado de gozo, un estado pleno de paz. De amor. Sí, vamos a poner eso. Amor. Amor. Me parece bien. Un estado de amor. Bueno. Ojo, hermanos. Características de Dios. Una hermano Tanis. Bueno, Justo. Santo, Antes, santo. santo y justo. Hoy, hermanos, vamos a agregar esta característica de Dios, o en Dios, o como una característica de Dios, bienaventurado. Ahorita les voy a dar el versículo. Esta característica
viene a ser para el salvo, solo si participa con él en esa parte divina. Solo si recibe a Cristo Jesús en su corazón. Y entonces, esta característica de Dios es parte de él. Y entonces, solo y solamente entonces, es cuando él va a tener poder, ese poder de Dios, para poder estar viviendo sobre las circunstancias. Y no salirse, ¿verdad?, del plano divino, del plano espiritual con Dios. Porque nosotros, ¿verdad?, en cualquiera de estas cuestiones, una pobreza, falta de trabajo, nomás se alarga 3, 4, 5 meses y valió. La persona ya no sabe ni qué pensar, si quiere matar, quiere hacer cosas, y recurre al amigo, recurre a la amiga, y a veces como último recurso recurre a Dios. Y yo creo que a muchos nos ha pasado eso. A lo personal sí me pasó. 6 años me costó entender que no debía de salirme, porque intenté salirme. Yo decía, yo tengo amigos en la tropa, en donde yo quiera, y cuando yo quiera, así rápido me coloco. ¿No es cierto? Cuando Dios dice no, es no. Y miren, aquí estoy con ustedes, compartiendo la palabra. Así es de grande Dios. Él no quería eso, Él quería esto. Entonces, Dios nos ofrece esto, hermanos. Dios quiere para nosotros esto. Dios quiere que tú vivas de esta manera y que empieces a entender que esto es lo que viene allá arriba. Entonces, esta bienaventuranza es una característica así de salvos. Solo sí y solamente tú eres de Cristo, tienes esa parte divina, o sea, Dios en ti, y entonces sí, puedes manipular estas cuestiones. Porque recordemos, ¿verdad?, que nosotros somos gobernados por la carne, pero el ser espirituales, ahora es al revés, tenemos que dominar en el espíritu a la carne. Ahora es al revés, o debiera, ¿verdad? Y esa es nuestra lucha, nuestra batalla, ¿verdad? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero con poder, con autoridad, para que podamos nosotros entender que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Miren que todavía no entramos al tema. Hasta donde lleguemos, pastor, yo llego. No, es que me dio un dolorcito. Ya nomás 10 minutos, como dice usted. 10 minutos, no me tardo más. Entonces, nos afectan las injusticias, las tribulaciones, todas estas circunstancias. Sí nos afectan, hermanos. Y no debiere, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y nuestra vida, nuestra ciudadanía ya no está aquí. Amén. Esa seguridad. Abraham por eso llevó a su hijo, ¿verdad? Y el niño también, o sea, y el sacrificio, Dios lo deja. Todos se lo entregamos al Señor. Todos se lo debemos dar al Señor. El resultado es de Él. Amén. Y Dios bendice, ¿verdad? Porque vean lo que la historia que vimos aquí, la viuda ofrece dos blancas, o sea, 2 centavos, no sé, 2 quintos, no era nada. Y logró que Dios la volteara a ver. Vean eso. Logró que Dios la volteara a ver. Bueno, ahora, nosotros podemos participar entonces de la naturaleza de Dios, de esta característica. Solo y solamente sí hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Solo y solamente sí hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces, estas bienaventuranzas vienen a ser ¿qué? Una bendición. Bendiciones directas del cielo, de allá arriba. Por eso dijimos, ¿verdad? Es para salvos. Esto no es para personas que creen que son salvos, no, es para salvos. Por eso anticipé 5, 6 y 7 de Mateo es para salvos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos participar de esa naturaleza, dice, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí quiero que lo entiendan muy bien. Entonces, solo y solamente los que pertenecen al reino, es decir, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, soy salvo, ocurre en mi nuevo nacimiento, ahora tengo nueva espiritual, ya soy del reino, Sí. ya soy del reino de Dios.
Él venía predicando el evangelio del reino de Dios. Y el otro día veíamos, ¿verdad, hermano Guillermo? Que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Para salvación. Entonces, ¿ya soy del reino? Sí. Ahora ya tengo una nueva ciudadanía. ¿Sí? Entonces, solo y solamente los que pertenecen al reino tienen estas promesas, ¿verdad? Tienen estas promesas. Entonces, hermanos, de verdad gocémonos porque vean lo que han esa decisión que tomaron de recibir a Cristo en su corazón. Vean lo que nos espera. Vean de qué estamos hablando. Y si ahorita creen que tienen tribulación, pues es bendición. Por eso estamos diciendo, ¿verdad? Esto ya no debiera de afectarnos, Señor. Hoy no tengo para comer. Tú sabes lo que haces conmigo entonces. Yo sé que al rato vas a proveer. Yo sé que tú me tienes que proveer. Y con esa seguridad, hermanos, de verdad que Dios no les va a fallar. Amén. Se los aseguro. Entonces, ser bienaventurado es vivir como sobrenaturalmente, sobre lo natural. ¿Por qué? Porque habita en mí toda la deidad. Está Jesucristo, está el Espíritu Santo y el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón. Hermanos, tengan esa firme convicción en su ser de que Dios habita en ustedes. Amén. No hierren y no la rieguen. Porque recordemos que con Dios dice no puede ser burlado. Yo en el momento que tengo duda, en el momento que como que falla mi seguridad, ¿qué estoy haciendo en realidad? Dudando. No es más. O sea, estoy apreciando la presencia de Dios en mí. Estás perdiendo fe. ¿Qué pecado estoy cometiendo? Negación. Sí, pero eso ¿cómo le llamamos? No creer. Incredulidad, el pecado de incredulidad. Con Dios no se juega. O sea, Dios es Dios y Él es inmutable y Él es todopoderoso. Y para Él no hay puntos medios. Recuerda, o tibio o frío. En medio nada. No te quiero decir. Incredulidad, exactamente. Entonces, solo y solamente los que pertenecen al reino son parte de esto, ¿verdad? Entonces, ser bienaventurado es vivir sobre lo natural. Entonces, hermano Guillermo, le contesto. Este hermano tenía la convicción de que su esposa ya estaba allá con Dios. Y estaba contento. Ahora, este nivel de fe, ¿qué le parece? Increíble. ¿Ah? ¿Verdad? Y es la llave, ¿verdad? Es el boleto. Es el boleto. Y miren todo lo que sucede. Bueno. Entonces, para mí, ¿verdad, hermanos? Yo lo considero un alto nivel de fe. Un alto nivel de fe. Dice, un muchacho dice, bueno, su mamá, de hecho, es un cliente que mataron, unas personas por una casa. Estábamos peleándola, ganamos, y llegan, la sacan de su casa, la tiran ahí en las vías del tren y le dan 2 disparos en la cabeza. Pero me encargó una cosa. Dios sabe cómo hace las cosas. 2 días antes de que esto ocurriera, me pide que vaya yo a la cárcel a ver a su hijo, para ministrarlo. Y yo lo he platicado, casi se nos hace ir a la cárcel, al pastor y a mí, a ir a impartir la palabra. No sé, como 30 personas se convirtieron ahí. Un custodio lo oyó, estaba llorando, yo no lo vi, estaba llorando y me dice, pastor, ¿nos puede venir a enseñar? ¿Usted es pastor? Sí. ¿Nos puede venir a dar la palabra? Sí. Me metieron escondidas, le dije al pastor, ¿sabe qué? A lo mejor se nos da. Ya no se puede. Dios sabe cómo hacen las cosas, pero ese día se convirtieron 20, 30 gentes. De este encargo de la mamá para su muchacho. Fíjense cómo trabaja Dios, ¿verdad? Lo que es Dios. Amén. Bueno. Entonces, decía yo, Abraham ofrece a Isaac con esta seguridad, ¿verdad? Él tenía la firme convicción, inquebrantable, una seguridad de lo que Dios le había prometido, ¿verdad? ¿Qué le prometió? Génesis 22, 17, 18. ¿Cuál es la promesa que Dios le da? Génesis 22, 17, 18. Génesis 22, 17, 18. Sí. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Esa es una promesa? Sí. ¿Sí? ¿Pero es una qué? Lo dice al principio. ¿Pero es una qué? Una bendición. No. Ajá. Es una bendición. De cierto te bendeciré. Dios, 18. Dios concede bendiciones, ¿verdad? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Otra bendición. Estamos hablando de bendiciones. Entonces, bueno, él sabía que lo iba a resucitar a Isaac. Bueno, entonces, la bienaventuranza, hermanos, es una característica de Dios. Es una característica de Dios. Es un elemento fundamental del carácter de Dios. ¿Sí? Es un elemento fundamental del carácter de Dios. Entonces, cuando los seres humanos participan de esa naturaleza divina, es decir, cuando yo recibo a Cristo Jesús, yo estoy participando de esa nueva naturaleza. Dice, nueva criatura eres. ¿Qué soy? Ahora soy un ser espiritual. Un ser espiritual. Y ahorita estoy recibiendo el alimento espiritual, el alimento divino que alimenta esa parte divina mía. Bueno. Yo hago esta sugerencia o hago esta interrogante. Todos podemos decir, ¿verdad?, que Dios bendice a todos. Y es cierto, Dios bendice a todos. Pero Dios ante todo es soberano, Él es la autoridad plena, Él es todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es justo, Él es justo. Entonces, esta bendición, sí, Él bendice, pero esta bendición es para salvos, es para hijos de Dios. Es exclusiva para hijos de Dios. Por eso antepusimos, ¿verdad? Esto es para salvos. Esto no es para cualquiera. Esto es para salvos. Y obviamente, vuelvo a lo mismo. Si yo tengo esto, pues yo esto no me va a costar ningún trabajo entenderlo. Y de hoy en adelante, pues voy a tener una diferente actitud ante las circunstancias que me rodeen o que me aquejen. Como la salud, como la enfermedad, como... Señor, tú sabes lo que haces con nosotros. Que ponernos en manos de Dios, pero de verdad creerlo, ¿verdad? Y saber que Él lo va a resolver. ¿Cómo? No sé. Él tiene que hacerlo. Y si nos tenemos que ir, dice Pablo, ya la ganancia ya está, yo ya hice lo que tenía que hacer. Dice, he luchado La buena la batalla. buena batalla. ¿Sí? Ya no me importa nada. Ya lo que venga es pura bendición para mí. Pablo lo sabía, Pablo lo entendía perfectamente esto. Y lo vivía, ¿verdad? Y lo vivía. Porque de hecho nos lo transmite, nos lo enseña, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, ser bienaventurado, ¿cómo se lo explico? Entonces, ser bienaventurado se materializa, o sea, en mí ocurre una transformación. Esta bienaventuranza se materializa cuando yo llego a esto, ¿verdad? Ocurre en mí una transformación. Ni cuenta me doy. Por eso es que necesito estarme alimentando para crecer espiritualmente y entender a cabalidad estas cuestiones. Y comprender, ¿verdad? Cuando venga una circunstancia, bueno, yo soy hijo de Dios y a mí esto ya no me va a afectar de la misma manera, porque yo ya estoy en manos de Dios. Porque ¿cómo sabes que estás siendo tribulado? Y el pastor Ismael nos ha súper enseñado, ¿verdad? Si tenemos una bendición es esta. Esta doma nuestro ser, nuestro ego, ¿verdad? Nos lleva verdaderamente a humildad, a entender cosas, a comprender cuestiones espirituales. Bueno, entonces, la bienaventuranza se materializa en esa transformación que yo sufro hacia esta nueva naturaleza. A esta nueva naturaleza divina. Nueva criatura soy. Bueno. Vamos a primera de Timoteo 1:11, hermanos, para que veamos algo. Primera de Timoteo 1:11. Quien lo tenga me lo puede leer, por favor.
Primera de Timoteo 1:11. Sí. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cómo define a Dios? Bendito. Bendito. Como bendito. ¿Le suena a bienaventurado? Probablemente me digan no. Ok, vamos a seguir. Primera de Timoteo dice, Dios bendito. Bendito es igual a santo. ¿Sí? No. No. ¿Es igual a feliz? ¿Es igual a bienaventurado? ¿Sí? Bendecido. Bendecido. Ok. Entonces, de hecho, por definición, bendito significa, hermanos, eso, santo, bienaventurado, feliz, virtuoso, noble, dichoso, venerable, simple, sencillo, respetable. Por definición, ¿eh? Por definición. O sea, en el diccionario. Entonces, estamos hablando o de que se dice alguien contento, satisfecho, alguien que está feliz. Ocurre en él prosperidad, ocurre en él bienestar, ocurre en él alegría. Entonces, vamos a 1 de Timoteo 6:15. ¿Lo lee usted, hermano Guillermo? Se lo encuentra muy rápido. Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ok. Primera de Timoteo, sí, léanlo conmigo. Primero de hermano. Timoteo. Sí, 1 de Timoteo 6:15. 6:15. Gracias, hermano Guillermo. Dice, la cual a su tiempo mostrará, ¿quién? El bienaventurado. El bienaventurado. Y solo, dice, bienaventurado, bienaventurado. Y solo, ¿qué? Soberano. Y luego lo define como Rey Rey de reyes y Señor. ¿De quién está hablando? De Dios. De Dios. Primera de Timoteo 6:15. ¿De quién está hablando en particular? Jesucristo. ¿Quién es el Señor de señores? Señor Jesús. Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él dice que es ¿qué? Bienaventurado. Hermanos, la pregunta. Él es bienaventurado. Estoy mostrándoles que bienaventurado significa que no me va a afectar esto a mí. Amén. Porque estoy sujeto al mundo y sí me afecta. ¿A Dios le afectará esto? No. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que no nos afecte. Que no suframos. Allá no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque vamos a ser bienaventurados. Va a ocurrir en nosotros esta característica, ¿verdad? Este elemento fundamental del carácter de Dios, que es la bienaventuranza. Entonces, sí, Pero eso ya tiene que ser desde aquí. sí, exactamente. Sí, porque esto ya ese es el punto, ¿verdad? Que esto debiéramos ya de estarlo disfrutando desde aquí. Por eso dice, hay un gozo interior y una paz interior ya en mí. ¿Por qué? Porque esta la produce el Espíritu Santo. ¿Sí? La paz y el gozo es producida en mí por el Espíritu Santo. Entonces, esto ya es desde aquí, sí, exactamente. Por eso decía yo, aquí ocurre la muerte y estoy poniendo como ejemplo este hombre, ¿verdad? Va y primero se tira al odio, al rencor y la agarra contra Dios y hace muchas cosas. Al final tiene que entender. Y a mí me pasó un caso parecido con una persona y le dije, tienes que perdonar y tienes que llegar a la conclusión de que Dios te lo dio, Dios te lo quitó. Es voluntad de Él. Ahí ya no tienes nada que hacer tú. Y sabes que lo único que puedes hacer es darle gracias al Creador de que tuviste esa criatura en tus manos. Amén. Y si no lo hiciste cuando Él estaba, amarlo, protegerlo, cuidarlo, pues es tu conciencia que no te deja en paz. Es tu conciencia. Entonces, esto ya, sí, lo tenemos que hacer desde aquí. Desde aquí. Yo lo veo ya como un entrenamiento, ¿verdad? Que ya debe de ocurrir en nuestro ser, ¿verdad? Se fue no sé, se fue mi hijo, un papá, dice, no, es que ya mete amigos, es un marihuano, ya se soltó, ya no sé ni cómo controlarlo, ya agarra y se va y me dice, no, es que se fue mi hijo, es que no sé qué hace. Ay, santo Dios, casi le doy un coscorrón, ¿verdad? Oye, pues dale gracias al Señor, no me dirías que quería que lo sacara por la vía legal, y después ya estaba llore y llore porque ya se le había ido. Pero este muchacho le pegó 2, 3 veces, compadre, déjame.
le pegó, un día uno de ellas lo dejó tirado, muy mal, o sea, en muy mal estado. Entonces se va, ¿no? Bendito sea Dios, y qué bueno. Entonces cámbiale chapa a las casas, ponle protección a las ventanas, ya no lo dejes entrar. Entonces él vivía bajo esto, ¿verdad? Estaba en una tribulación constante por este muchacho. Pero nunca se le ocurrió ir a la asistencia de Dios. Señor, pongo en tus manos esto y sé tú quien me ayudes en esto. Entonces, quien es soberano, quien es Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y es que, bienaventurado. Entonces, elemento fundamental del carácter. Este es el carácter de Dios, ¿verdad? Y nos faltan varias cositas aquí, ¿verdad? Pero hoy quiero agregar esto, bienaventurado, nuestro Señor Jesucristo. Y esa bienaventuranza, solo y solamente si somos parte de esta nueva naturaleza divina, es decir, si recibimos a Cristo Jesús, entonces podemos recibir nosotros esta característica en nuestro ser bienaventurado. Entonces, vamos a entrar a las bienaventuranzas porque si no, no voy a entrar a ninguna, ya se me viene. El pastor no se me queda bien. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Dice la Escritura, ¿verdad? Que no debemos de estar bajo afán, ¿verdad? No, dice, no te afanes por nada, no te afanes por nada. O sea, que tu paz, que tu gozo interior no lo influya nada, que no te lo quite nada. Dice, ¿verdad? No te afanes por nada. Es ordenanza, ¿eh? Es ordenanza. Recordemos eso. Entonces, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, dice Romanos 1:16 y 17 que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para... No se me duerma. Caché. Entonces, ¿cómo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para... Los salvos. Para los salvos. Para salvación. Es poder de Dios para salvación. Entonces, Lucas, eso lo dice Romanos 1:16. Entonces, viene el reino, y este reino es de Dios, es un gobierno ¿qué? Espiritual, es un gobierno espiritual, es un gobierno divino, es un gobierno eterno. Entonces, se nos está anunciando el poder de este reino, el poder de Dios para salvación. ¿Para qué también? Para justificación. ¿Y para qué? Para perdón de pecados. Porque para ser salvo fue justificado, ¿verdad? ¿Esto ya lo entiende bien, hermano Memo? ¿Sí? Entonces, esto ser salvo, ser justificado, ser perdón de Dios, solamente viene a través del poder del reino de los cielos. Y nos lo trae Jesús, dice, el reino de los cielos, Él lo aquí. Él es el reino de los cielos. Él es el reino de los cielos. Entonces, poder de Dios para salvación, para perdón de pecados. Bueno, es un poder para podernos declarar justos. Entonces, los pobres en espíritu. Hablamos de la viuda, ese carácter de ella, de bondad, de dar todo. Vamos a 66:2 de Isaías, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. ¿Esta viuda qué logró, hermanos? Que Dios la mirara. Y dice aquí Jehová, mi mano hizo todas estas cosas. Entonces, si vamos al 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, dice, y la tierra estrado de mis pies. Entonces dice, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, su mano hizo todo, ¿eh? El universo, su trono, el cielo, todo, dice. Y así todas estas cosas fueron, y así todas estas cosas, dice, fueron, dice Jehová, dice, pero miraré aquel que es, ¿qué? Dice aquí, pobre, aquel que es pobre. Estamos bienaventurados los pobres de espíritu, dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. O sea, tiene temor de Dios, el que tiene temor de Dios, dice. Bueno, vamos a ir viendo. Entonces, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, ya vimos, estamos hablando de pobreza material, hermanos.
No, estamos hablando de pobreza espiritual. Dice, mi mano hizo todas esas cosas. Es decir, me está diciendo, me pertenecen, yo soy su creador. Yo nací, dice aquí. Bueno, Él es el Dios creador. Entonces, 66:1 dice, Jehová hizo el cielo y la tierra. Bueno, recordemos, nada más quiero recordar que Él hizo todo de la nada, ¿verdad? Él hizo todo de la nada. Vamos a 57, hermanos, 15, por favor, de ahí mismo de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde habita? La eternidad, y cuyo nombre es el Santo, 3 veces Santo, ¿verdad? Pero vean lo que dice aquí. Yo habito, 57:15, hermanos, Isaías, 57:15. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿De quién estamos hablando? De Jehová. Y cuyo nombre es el Santo. Pero vean lo que agrega el Señor. Yo habito en la altura y en la santidad. Dice, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es este? El que sabe que es pecador. Y que sabe que necesita de Dios. Dice, yo habito en el quebrantado y humilde de espíritu. En el que sabe que me necesita. ¿Para qué? Para ser salvo. Para ser salvo. Para ir a vida eterna. Para ir a vida. Entonces, yo habito en él, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces estamos hablando de humildad. Estamos hablando de humildad. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, estamos hablando de aquel. ¿Quién es un pobre de espíritu? El que se sabe que es pecador y que necesita de Dios. ¿Sí? Aquel que se sabe que es pecador y que necesita de Dios. Y que está, dice, están con él, dice, los contritos y humillados, o sea, los que saben que necesitan de Dios. Los que saben que solamente en Dios pueden encontrar estas cuestiones. Bueno, vamos a regresar a Mateo, otra vez. Perdón, profesor, Sí. ¿podemos tomar entonces humilde y pobre de espíritu como la misma situación? Porque era parte de una pregunta que yo estaba preparando de hace rato. 57:15. Ajá. Dice, para hacer vivir, bueno, dice, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Bueno, un humilde, aquí estamos hablando de pobres de espíritu, ¿sí? Pobre de espíritu. ¿Quién dijimos que es un pobre de espíritu? Un pecador. Aquel que se sabe que es pecador, pero necesita de quién. De Jesucristo. Él lo sabe. ¿Sí? Ahora sí viene su pregunta. No, eso era, si efectivamente podemos tomar pobre de espíritu como humilde de espíritu como lo mismo, porque lo dicen de diferente manera en Mateo 4:4. Perdón. Bueno, Sí. aquí para mí, de hecho lo vimos En Mateo 5:3 bienaventurado los pobres de espíritu. Ajá. Bienaventurados Lo vimos los el pobres. jueves. Para llegar a humildad, ¿qué necesito? A Dios en mí. Y entonces sé que necesito de Dios. Si estoy en soberbia, necesito de Dios. Sí. No, No, porque no reconoce. no, ese no lo reconoce. Por eso lo No lo necesitas reconoce. más, A ver, porque estás muerto. Los pobres quiere decir que están en necesidad de Dios. Y humildes se refiere al sometimiento a la voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias. Entendido, ¿eh? Entendido. entonces, pobre de espíritu, otra vez díganlo, pastor. Pobres en necesidad. Necesidad de Este Dios. está en necesidad de Dios. Se sabe en necesidad de Dios. Ok. Se sabe en necesidad de Dios. ¿Y el humilde? Humilde, sometida a la voluntad de Dios. Muy claro. O sea, este sabe que necesita de Dios, ¿por qué? Porque es pecador. Ahora, se somete a la voluntad de Dios porque sabe que puede ser condenado, ¿verdad? ¿Y qué pide? Misericordia. Sabe que está sometido a la voluntad de Dios y que puede ser condenado porque es culpable. Pero este va a Dios
y pide, clama, clama, porque sabe que necesita de Dios, porque se sabe pecador. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar a Mateo, vamos ya rápido para terminar. Entonces, pobre de espíritu, espero que ya no quede duda, los hermanos ya, yo creo que ya quedó explicado entonces. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si vamos a Isaías 61:2, nos habla de enlutados, es decir, un bienaventurado que llora, dice, va a recibir consolación. ¿Quién es quien consuela? Dios. No, El Espíritu Santo. dice, es necesario que yo me vaya para que venga el gran consolador. Es decir, para que venga a él el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dice, bienaventurado el que llora. ¿Por qué llora? Porque está enlutado. Si vamos, vuelvo a lo mismo, si vamos a Isaías, ya no voy a ir porque si no vamos a tardar más. 61:2. ¿Por qué llora? Porque está enlutado. Porque murió a la carne. Porque murió a la carne. ¿Tenemos que morir a la carne? Dicen Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne y las obras del Espíritu. Dice adulterio, fornicación. Y acá dice paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, bondad, fe, amor. Ese es el cambio que debemos de sufrir nosotros. ¿Sí? Entonces dice, bienaventurado el que llora. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿verdad? Hacer morir a la carne. Estando sujeto al mundo y a las circunstancias de él. Es muy difícil. Y duele, ¿verdad? Porque de pronto tengo a mi mujer, tengo a otra. ¿Y a quién dejo? Porque tengo hijos con este, tengo hijos con aquella. Y yo vi un hombrezote aquí sentado aquí afuera, llorando, ¿verdad? Y es que ya en diciembre ya no sé a dónde pasar. Ya en el día ya no sé dónde estar, porque Con el estómago que se ha portado bien. ya no lo vivo, ya no soy feliz, ya soy muy infeliz. Cada quien construye, ¿verdad? Lo que dice. Entonces, y ojo, él muere en el campo, en el monte, se le cae el caballo encima y ahí muere él allí. Nomás dicen que se echó su gabancito, ellos traen aquí, atrás del caballo traen una cobija. Como pudo, logró quitarla, se la echó encima, pero ya agonizante porque murió ahí. Entonces, qué curioso, ¿no? Tantos hijos, tenía, ¿cuántas? Siete esposas. Y de verdad era literal, ¿eh? Llegábamos a San José, papá, y bueno, pues no, es literal, son mis hijos, dos son mis hijos. Y de verdad yo no perdí la cuenta, ¿no? Cuántos hijos tenía, pero era tan infeliz. Y murió solo, ¿no? Ahí. O sea, qué curioso, ¿no? Qué raro. Bueno, entonces, bienaventurados los que tienen, los que lloran. O sea, a él le fue difícil, no pudo quitarse de encima hijos, esposas, y siguió en las obras de la carne, en fornicación, en adulterio, en delitos sexuales, y bueno, entonces es difícil, ¿verdad? De pronto desprendernos del pecado, ¿verdad? Es difícil de pronto hacer morir las obras de la carne. Gálatas, ahí lo encontramos. Bueno, decía yo adulterio, fornicación, porque más o menos es lo que dice. Bueno, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán, ¿quién? Al Espíritu Santo, para ser consolados. Entonces, bienaventurados los mansos, ¿son los que qué? ¿Quién es un manso? El que obedece sin chistar, el que va a obediencia, decía el pastor, ¿verdad? Este está sujeto a la voluntad de Dios y por tanto obedece. Entonces, si estamos diciendo que es bendito, su característica principal va a ser ¿cuál? Obedecer. Obedecer. Cristo mismo, ¿verdad? En la obediencia se perfeccionó. Cristo mismo. Amén. Entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, los humildes, los sencillos, los que obedecen. Ese es un humilde, porque obedece fácilmente a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Decía yo, hambre y sed, es decir, necesitan de Dios. Y dice Juan, dice, el que bebe de mi sangre y el que come de mi carne, no tendrá sed ni hambre jamás. Es decir, necesitamos de Cristo Jesús. Recuerden que ahí dice la Escritura, ¿de qué habla? ¿No? O sea, que a poco no lo tenemos que comer, ¿no? Tenemos que ir al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y
ir a esa sangre de Cristo, ¿verdad?, que derramó ahí en la cruz del Calvario. Y ir en creencia, ir en fe a nuestro Señor Jesucristo, para colmar esa necesidad de hambre y sed, ¿de qué? De justicia, es decir, para ser justificado, para ser salvo, para obtener perdón de pecados y por tanto, vida eterna. ¿Sí me entendieron eso? ¿Sí? Okay. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán colmados, serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, misericordia, miseria por el dolor ajeno. ¿Por qué tengo dolor por el dolor ajeno? Nuestro Señor Jesucristo, por misericordia, nos lleva a salvación. ¿Por qué? Porque ve nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué misericordia? Porque estos necesitan de algo que no pueden obtener por sí. ¿Qué es? La salvación. Y solo a través de nuestro Señor Jesucristo la obtienen por misericordia. Entonces, miseria, dolor, cordia, corazón, dolor en mi corazón, por el dolor ajeno. Es decir, nosotros como buenos cristianos debemos de condolernos del que anda. Ahora, lo que decía mi hermano Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay mucho aquí que anda caminando, ¿verdad?, que no sabe que está muerto espiritualmente. Y que esa es nuestra encomienda, ese es lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Vayan por esos, porque están muertos espiritualmente. Vayan y denles el alimento espiritual, vayan y denles vida. ¿Sí, amén? Bueno. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, limpio, dice que es con propósito, con acción. O sea, limpio, está hablando de una persona que no es malintencionada, que no está provista de estas cuestiones de inmundicia, de maldad, de malicia, dice la escritura, ¿no?, que si ves a la mujer y ya la ves con deseo, es decir, ya la está viendo con otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, eso no es limpieza de corazón. Entonces, el santo dice, con propósito, con pensamientos limpios, con acciones limpias. Ese es un limpio de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Estos hablan de qué? De que hacen la paz, buscan la paz y siguen la paz. Y la propician entre los hermanos y la provocan. ¿Por qué? Porque tienen paz, tienen al Espíritu Santo. Bueno, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, yo estoy en Cristo Jesús y a veces sufro de burlas. Sufro de persecución. A mí, mi misma familia, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos pasó con nuestra familia política, nos corrieron, nos sacaron. Salimos, pero así rápido. Ya hubo necesidad, hubo cuestiones, ya nos acercaron otra vez, ya medio nos empezamos otra vez a hablar, pero hubo un choque así tremendo, hubo un enfrentamiento así de, ¿por qué te cambiaste de religión? ¿Por qué? Con la mamá sí hubo una reacción muy fuerte con madre. Yo, como si nos casamos por la cristiana, pues sí, ustedes están mal, no sé qué, y nos votaron. Entonces, los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, se burlen. Yo asisto a la escuela, mi hermano Nayeli, no, ella no, mi hermana Mari, va a la escuela, y como ella no converge con las demás personas, pues ella habla de Dios. Entonces, ¿qué le dicen? Ahí viene la santa, vámonos. Hasta la cortan, ¿no? La quitan y hasta se callan cuando ella llega y... No, es que ya... Pareciera uno que apesta, ¿no? Bueno, entonces dice, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. A veces que somos objeto de mentiras, ¿verdad? Ay, si yo lo vi que andaba saliendo de la cantina y lo vi que andaba haciendo eso y andaba con una muchacha ahí bien abrazado. Y no es cierto. A eso se refiere aquí, ¿verdad? Entonces, gozaos y alegrados porque vuestro galardón, o sea, nuestra recompensa, está en el cielo. Y es grande, dice. ¿Sí? ¿Será? Amén, ¿verdad? Grandísimo. Porque así persiguieron, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, no te preocupes, hasta yo sufrí eso. Y los profetas, sí, porque ¿quién de los profetas no fue apedreado, golpeado, burlado? O sea, se burlaban de ellos, no les hacían caso. El jueves veíamos, ¿verdad?, con Jeremías, un ministerio muy, muy difícil, pobre, siempre hablando con el pueblo y nadie lo pelaba, se burlaban de él y pasaban muchas cosas. Bueno, vamos a orar, hermanos.
Bendito Padre de los cielos, gracias Padre Santo por tu palabra, por tu alimento. Gracias Señor por proveernos vida, por darnos limpieza, bendito Padre, a través de tu bendita palabra, por proveernos de misericordia, por darnos, bendito Padre, estas bendiciones tan grandes, Señor, que tú nos das a través de tu bendita palabra, tan solo nada más por escucharla, porque ese es el poder de tu palabra, Señor, es poder de Dios para salvación, es poder para justificarnos, es poder para que seamos perdonados de nuestros pecados. Gracias, bendito Padre, y todo te lo agradecemos, te lo clamamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 5 minutos, hermanos, para 10 minutos.